Sí, con calor. Ahí toda la vida es así, San Virulo. Martita. Ya vino, Martita. Bueno, la vez pasada les publiqué ahí sobre la cuestión de que me cotizaran los precios de las cosas que están ahí. No sé si a alguien le ha quedado chance de cotizar. Neta. ¿Alguien Sí, le- nosotros estamos averiguando. Vaya, excelente, porque si es así, entonces vamos a ir a dar inicio a ese proceso allá. Y la otra cosa es de que también vamos a hacer una práctica de laboratorio para identificar los animalitos. Va a ser la próxima semana. Ustedes pueden, bueno, jueves tengo clase con ustedes en la tarde y también miércoles. Yo podría jueves y ustedes, o podrían viernes ustedes. Tenemos clases viernes, en la Viernes. mañana. Ah, vaya, entonces tendría que ser jueves. No, en la mañana, pero en la tarde pueden. Viernes en la tarde pueden. Viernes en la tarde creo que estamos libres, no sé los demás. En la tarde yo también tengo libre. Voy ya le voy, me imagino que todos tienen libre en la tarde. Ya les voy a preguntar así. Iniciamos tipo 1 de la tarde y hacemos dos grupos. Un grupo de 1 a 2 y el otro grupo de 2 a 3. Así rápido, solo para que lo identifiquen rápido. Yo se los voy a tener identificados yo para que ustedes solo lo vean en el microscopio y los reconozcan. Para su colección entomológica, ya no tengan muchos problemas en la identificación. ¿Les parece? Sería ahí en el laboratorio de la U. Sí, allí sería, exactamente, ahí sería. Por eso no me gustaría que llegara todo el grupo de un solo, sino que de 8 y 8, ustedes son 15, 16 parece. Entonces, mitad para voy a dar ahí, porque ahí sí se van a poner estrictos. Que no estén todos, entonces solo la mitad, entonces tienen que ir con ahí, sí tienen que usar mascarilla y todo. Ujú. Así que me gustaría que escribieran ahí en el chat si pueden viernes. Si no, lo hacemos jueves. Si pueden viernes a la 1. Una a un grupo y el otro grupo a las 2. Sería 1 hora. Así sería rápido. No pueden viernes, entonces jueves sería entonces. Por mí no hay problema el viernes. Vale, entonces lo dejamos para el viernes entonces a la 1. Voy a hablar con el jefe de departamento a ver qué me dice y lo dejamos el viernes para la 1, el próximo viernes. Oigan, perfecto. Entonces vamos a dar inicio con la clase. El tema es almacenamiento y conservación de granos. Este tema está dividido en dos partes. Vamos a ver la primera. El contenido que vamos a desarrollar es el de granos y semillas, generalidades acerca de granos y semillas y factores que influyen en su deterioro. Y después vamos a hablar sobre almacenamiento. Primero, vamos a preguntar cuál es la diferencia entre grano y semilla. ¿Sabe usted cuál es la diferencia entre grano y semilla? Sí, Se escucha algo gra- suave. gra- grano es para almacenaje, digamos, y la semilla es para la que se utiliza para la siembra el siguiente año. Vamos a ver. El grano es que se destina para comerlo y también para la materia prima para la industria, para hacer harinas y todo eso. En cambio, la semilla es la que se utiliza para la sembrar, para que se reproduzca la especie. Entonces, es la misma cosa. Solo que si usted lo va a dedicar para comérselo o para fabricar algunos productos, entonces le va a llamar grano. Pero si lo va a ocupar para cultivar, entonces le va a llamar semilla. Y estamos viendo acá la estructura de un grano de maíz. Observen las partes que tiene.
testa, epidermis, endosperma, que es el endospermo, que se divide en endosperma córneo, endosperma harinoso, almidones, paredes celulares. Ahí en el endospermo están las sustancias nutritivas. Y luego está el germen. El germen es el propio fruto. Recuerden ustedes de que en el caso por ejemplo, del maíz, el fruto está bien pegado. No es como en otros casos que la flor está despegada del fruto. En cambio acá todo quedó pegado, por eso es una cariópside, y se podría decir que es la propia fruta. La semilla está bien pegada con el fruto, entonces por eso es una cariópside. En cambio, por ejemplo, en un mango no está despegada la semilla del fruto. Y esta es la del trigo. Igual ahí tiene el embrión, miren el endosperma del trigo, ¿cuánto es? Que es la que le da las sustancias nutritivas al embrión mientras desarrolla. Y este es el caso del arroz. Aquí nada más lo estamos viendo, no es que esto les va a salir en el examen, nada más que para recordar cómo es la estructura de un grano o semilla, dependiendo para qué lo vaya a ocupar usted. Aquí está el germen y entonces todo esto es el endospermo. El endospermo es lo que le da la nutrición y después es una capa protectora, el mismo patrón para todas las semillas. Ahora vamos en el caso del frijol. Aquí ya hablamos de dicotiledóneas. En este caso son monocotiledóneas, una sola hoja embrionaria. Sin embargo, acá ya hablamos de dos hojas embrionarias. Por eso, entonces, en el frijol nosotros las dos tapitas que se le pueden separar son los cotiledones, y esta es la parte de la hoja verdadera. Y está el hipocótilo, parte del tallo, y esto va de la radícula y esto va creciendo hasta que forma el tallo. Es más, en el frijol, si usted se fija, en los primeros días de nacimiento del frijol, tiene los cotiledones todavía ahí que no se le han caído. Ya cuando las hojas verdaderas comienzan a hacer fotosíntesis, entonces se le caen esos cotiledones. Esos cotiledones llevaban las sustancias nutritivas para que desarrollara bien la plantita. Bueno, entonces esas son las partes de una semilla, así de grosso modo. Ahora hablaremos sobre los granos almacenados. En realidad, los granos almacenados es una masa que contiene poros, o sea, una masa porosa. ¿Y de qué está constituida esa masa? De los mismos granos y también del aire que hay entre un grano y el otro, que le vamos a conocer con el nombre de aire intersticial. Es en realidad un material biológico vivo. ¿Por qué razón? Porque usa el oxígeno del aire de los intersticios y deja libre el gas carbónico. Es decir, entre un grano y otro, ahí hay espacio y en ese espacio hay aire y ese aire lo ocupan los granos. Lo ocupan el oxígeno que contiene ese aire y después devuelven dióxido de carbono. Y eso obliga pues a que estos productos se deterioren por un proceso natural. Eso que acabamos de decir, al final de cuentas, lleva pues a un proceso de deterioro natural. En condiciones ambientales favorables a la actividad metabólica, la respiración es el principal agente responsable de los daños, del deterioro de productos almacenados. Se supone que en condiciones normales de almacenamiento se está perdiendo cerca del 0.5% de materia seca por mes y por kilogramo de grano. ¿Dónde son esas condiciones normales de almacenamiento? Los depósitos de almacenamiento como silos industriales, silos artesanales, bodegas. Y entonces surge una pregunta: ¿cuáles son las condiciones ambientales favorables a la actividad metabólica? La actividad metabólica se refiere a la actividad metabólica de los organismos. ¿Y cuáles son las condiciones ambientales que son favorables a su actividad metabólica? Y tiene que ser, por una parte, la temperatura, pero también el contenido de humedad, ya que ello afecta el nivel de respiración de los granos. De tal manera que el grano, mientras más respira, más se fatiga o se le agotan sus nutrientes, porque va disminuyendo la materia seca.
más respira, más se agotan todos tus nutrientes. Consecuentemente, hay una pérdida de calidad. Y al haber pérdida de calidad, tenemos entonces granos que han perdido su poder germinativo, granos sin valor alimenticio, sus materias grasas se han vuelto ácidas y eso también favorece al final que el desarrollo de hongos, y si a eso le agregamos que hay daño de insectos, entonces la cosa se complica. Hay ciertos postulados que tienen que ver con el almacenamiento de granos. Veamos el primero. El grano, mientras más caliente, más respira. Si está más frío, menos respira. Podríamos imaginarnos, por ejemplo, que cuando la temperatura de almacenamiento del grano se aumenta en 5 grados, pero bien, en 5 grados centígrados, entonces la intensidad respiratoria se multiplica por 2. Y hay que tener una observación muy pendiente, y es que el desprendimiento del calor siempre va a ser mayor en leguminosas que en los cereales. Es decir, siempre va a ser mayor en los frijoles, por ejemplo. Se escucha bien suave. ¿Y ahora cómo escuchas? Ahora sí ya se escucha bien. Va. Entonces le decía de que el desprendimiento de calor va a ser mayor en las frijoles, por ejemplo, que en el maíz o que en el arroz. Es por esa razón, pues, que el frijol o las leguminosas en general deben de almacenarse con contenidos de humedad que tienen que ser todavía inferiores a los cereales. Es decir, tienen que ir más secas al momento de almacenarlas. Grado número 2. Si el grano está más húmedo, entonces más respira. Si está seco, menos respira. Nuevamente, para ilustrar, un grano a 30% de contenido de humedad tiene una intensidad respiratoria 400 veces más que el mismo grano con 15% de contenido de humedad. Entonces debemos tener claro que si el grano está más húmedo, más respira, y si está seco, menos respira. Pero hay otros factores que también influyen en el deterioro de los granos y las semillas. Por ejemplo, el elevado porcentaje de impurezas mezcladas en granos y semillas, pedazos de piedra, tierra y todo eso, excrementos de rata y todo eso. También la carencia de almacenes adecuados, es decir, sin techo, sin protección, entran ratas y todo lo demás. Igualmente, la presencia, no, obviamente, de insectos, de hongos, de bacterias roedores, ya sabemos que van a afectar el producto. Y también que el producto, una vez almacenado, no se le dé un manejo adecuado. Hablemos cómo es ese manejo del almacenamiento de los productos, cosechados. Bien, en realidad no es así nomás, ¿verdad? Tiene que aplicarse cuidados muy especiales, porque si se va a almacenar un producto, no es porque va a pasar 2 días ahí, va a pasar meses. Entonces hay que estar bien en la jugada y saber qué medidas se van a tomar. Cuidados especiales. Y esos cuidados especiales deben de estarnos manteniendo durante todo el tiempo que van a estar almacenados los productos. Es más, hasta el momento en el que van a ser utilizados. En ese sentido, la conservación implica, en primer lugar, darle a los productos que vamos a almacenar las condiciones necesarias para que no sufran daños por la acción de plagas, de enfermedades o del medio ambiente. A esos productos que vamos a almacenar durante varios meses tenemos que proporcionarle esas condiciones. Y al hacerlo, entonces vamos a evitar problemas con su peso, problemas con su calidad, y en casos extremos, evitar la pérdida total. Obviamente, cuando establecemos un cultivo, lo sembramos, lo fertilizamos, estamos pendientes de las plagas, etcétera, y sacamos la cosecha
Ya cuando vamos a almacenar, esa es ya una etapa ya final del proceso de producción. Como es la última, entonces también hay que retomar los factores que ya hemos discutido en las diapositivas anteriores. Tanto que costó, imagínense, obtener una cosecha para descuidarlo ya al momento de almacén, entonces sí sería un problema. Debemos de tomar en cuenta entonces que el almacenamiento se ve afectado por uso de semillas no seleccionadas, condiciones adversas durante la cosecha, ataque de plagas y enfermedades durante el cultivo, permanencia innecesaria del producto en la planta tras la maduración fisiológica, daños mecánicos en la cosecha, limpieza, transporte, clasificación y manejo en general. Igualmente, un secado inadecuado o que no sea el oportuno. Y también un almacenaje inadecuado. Todas esas son factores que afectan el almacenamiento de los granos y sobre los cuales debemos de tomar las medidas correctivas para evitar tener problemas. Pero, ¿qué medidas son las que deberíamos de lograr de considerar para lograr un buen almacenamiento? En primer lugar, hay que cosechar con el nivel apropiado de humedad. Si cosechamos con un alto contenido de humedad, entonces tenemos que hacerle un buen secado antes de almacenar. Pero también, si cosechamos un producto que se pasó, que está demasiado seco, entonces eso puede traer pérdidas en el campo y daños por roedores, insectos, etcétera, porque mucho tiempo va a estar en campo el producto. Secado. Hay varias maneras. Lo podemos hacer artificialmente o por exposición directa al sol. De manera artificial significa utilizando ya cuestiones eléctricas y todo eso. Pero también lo podemos hacer directamente al sol hasta que alcancen niveles de humedad menores del 12%. Por esa razón usted ve en las carreteras un montón de gente, de productores que están allí secando sus productos. Así es que en el caso de la semilla, en el secado artificial, siempre debemos de cuidar que la temperatura no vaya a dañar al embrión. Si daña el embrión, entonces esa semilla ya no tiene utilidad. Vamos a ver videos cortos, son varios los que vamos a ver ahora. Bueno, esta es una imagen, creo, pero sí, vamos a ver varios videos cortos. Fíjate que ya me acordé que estos videos se los voy a subir porque como ustedes me dijeron que no se escuchan. Estos no llevan, no tienen cómo se llama, no hablan, pero solo es movimiento. Lo que van a ver en esos videos, se los voy a subir, es cómo funcionan las plantas donde se almacenan los productos almacenados. Aquí van a ver ustedes cómo se está moviendo. Todo esto lo van a ver ahí en los videos que les voy a subir. Son videos cortos. Y aquí está una imagen en la que vemos, esto es bien común en el país, ¿verdad? Y no solo acá en El Salvador, no que en toda Latinoamérica es común esto. Que en la carretera la gente les ocupa de patio para sacar su grano. Esto, claro, tiene consecuencias. Imagínense, por ejemplo, aquí está un vehículo. Este vehículo pasa liberando monóxido de carbono y eso queda atrapado aquí. Entonces estos productos están contaminados. Pues. No debería de ser así, pero como parte cultural. ¿No? Estas son las famosas trojas. Se ocupan en el campo para poder almacenar mazorcas. Usted se fija de que ese material que se ocupa es sencillo y acá se le hace esto acá, estas como campanas antirratas de láminas, dice acá, son unas láminas, entonces se amarran en forma de campana. Entonces la rata cuando viene caminando acá no logra pasar para el otro lado, no logra subir y eso evita pues que lleguen a comerse las mazorcas. Estas trojas, así se les llama, son fundamental que lleven estas campanas, si no, no funciona. Por eso las hacen así ya en el aire, para evitar que suban las ratas. Es otro video que van a ver y ahí se ven
cómo actúan las plantas en donde se están manejando granos. Aquí está otro video, son un montón. Ahí lo van a ver. Limpieza del producto. El punto 3, entonces después de haberlo desgranado o que se haya trillado, entonces debemos eliminar todo aquello que no sirva. Por ejemplo, granos quebrados, residuos de la cosecha, polvos, restos de tierra, insectos, ya sea vivos o muertos. ¿Qué pasaría si no lo limpiáramos? Si mandamos el grano sucio. Entonces, si usted lo guarda el grano sucio, entonces se va a deteriorar más rápido. Y eso va a facilitar el calentamiento y eso a su vez el desarrollo de plagas y enfermedades. Este sí lo vamos a ver, parece. También es imagen. Todas son imágenes. Ahora vamos a hablar sobre la punto 4, protección de granos o semillas. De preferencia, el almacenamiento debemos efectuarlo en envases. Y estos deben de permitir evitar el ataque de organismos. Aún así se recomienda usar agroquímicos, pero veremos que también hay alternativas al uso de agroquímicos. El local donde lo va a usted a hacer todas estas obras debe ser seco. Estas zonas de conserva de almacenamiento debe ser un lugar seco, fresco, que no tenga goteras y que no se dé mucho el intercambio de humedad entre el producto almacenado y el ambiente. Debe estar bien seco, bien aislado. Debe, por lo tanto, evitar los cambios bruscos de temperatura cuando se fluctúe con el ambiente exterior. También parte del manejo, la limpieza y desinfección del almacén. En este caso, ya lo hemos dicho, que los lugares donde va a almacenar los productos deben estar bien limpios, pero limpio todo. Por ejemplo, las paredes, los techos, el piso. No solamente el piso, todo debe estar limpio. Eliminar el polvo, la basura, productos materiales infestados, paja, insectos y toda clase de contaminación. Y acá también recomiendan que debe fumigarse. No es conveniente decirlo, pero en productos almacenados, desgraciadamente, predomina el manejo químico. Y no lo vamos a negar. Y se recomienda reparar grietas, tanto en las paredes, en los techos, como en las puertas. Porque ahí se refugian las plagas o también son puntos de entrada de la humedad. Como punto 7 tenemos las inspecciones. No, las inspecciones deben estarse dando al menos una vez al mes. Y en cada inspección se recomienda estar midiendo la humedad y la temperatura. Si hay incrementos de humedad y temperatura, debemos de actuar rápido porque algo estaría procediendo. ¿Cuáles serán los principales métodos de almacenamiento? Por ejemplo, algo bien sencillo, almacenamiento en sacos, así como los que aparecen en la imagen. ¿Qué más? También puede hablarse de almacenamiento a granel. En las grandes bodegas, ahí está tirado a granel el grano. Y en saco, si en caso tenemos alguna contaminación por plaga, ¿cómo sería el control ahí, el manejo? Por ejemplo, para poner algún químico. Vaya, fíjese de que si depende de qué tipo de plaga, porque si me va a hablar de insectos, no es necesario que lo introduzca adentro tanto de los sacos, porque como se trata de gases que se volatilizan. Ahora, si se trata de ratas, entonces serían cebos. Que, por ejemplo, si aquí tenemos en sacos los productos almacenados, si usted se fija, se usan tarimas y no solo las tarimas pegadas al suelo. Note que también hay tarimas entre unas perchas y otras de sacos. Y vea que Pero esas, ¿verdad? sí, digamos fuera como así como el gorgojo. Vaya, así como el gorgojo, se puede poner entre sacos, se puede poner las pastillas, pero lo principal realmente es lo siguiente, que el lugar donde usted tenga esos sacos almacenados debe de ser hermético. Cuando le digo hermético, debe ser un lugar totalmente sellado. ¿Por qué razón? Porque cuando usted ponga esas pastillas, usted va a cerrar bien y esas pastillas se van a volatilizar.
Al volatilizarse, entonces van a cumplir una de las leyes de los gases, que dice que los gases tienden a ocupar todo el volumen que ocupan. Entonces, si por ejemplo tenemos esa bodega y yo vengo y coloco acá unas pastillas aquí y otra aquí, y bueno, y cierro todo. Esas pastillas que son sólidas van a pasar a un estado gaseoso. Cuando empiezan a pasar a un estado gaseoso, los vapores comienzan a inundar todo esto. Van a ocupar todo este espacio, porque es una ley de los gases. Ocupar todo el volumen, abarcar todo el volumen que ocupan. Y entonces, al abarcar todo el volumen que ocupan, significa que van a penetrar también a los sacos. Usted las puede poner hay quienes se las meten adentro a los sacos. Es cuestión, ¿verdad? Hay quienes se las pueden poner aquí, entre sacos. Pero lo importante realmente es que el lugar esté hermético. ¿Por qué razón? Si usted coloca las pastillas y con la puerta abierta, de nada le va a servir. Porque los gases van a tender a salirse de donde están y entonces al final no le van a hacer el efecto que usted quería. Si usted tiene una bodega, cierra la puerta, pero esa puerta tiene rendijas abajo y a los lados y arriba, entonces también se le va a escapar el gas. Si tiene alerones ahí arriba y no están cubiertos, también hay que ponerle cartón a todo. Si tiene alerones, hay que ponerles cartón ahí, clavar unos cartones allí para que no escape el gas. Si tiene ventanas, hay que forrarlas ahí también con una caja de cartón para que no escape el gas. Y si tiene una puerta, una vez coloque las semillas y salga, ponga trapos abajo para que no escape por la hendidura. De esa manera el gas va a pasar encerrado allí suficientemente tiempo, el tiempo suficiente como para que elimine una buena cantidad de gorgojo. La clave, como ves, no es tanto dónde lo voy a poner. La clave es que no se me escape el gas. Esa es la clave. Yo lo pudiera poner adentro de los sacos, lo pudiera poner afuera, pero si hay por donde escape el gas, el efecto se va a reducir enormemente. Y si es un campo, y si las coloco a campo abierto, entonces todavía se va a reducir muchísimo más. Así es que no sé si me entendió la clave cuál es. Sí, ya la entendí. Bueno, entonces aquí estamos con el almacenamiento a granel, con el almacenamiento, una de las ventajas se podría decir de esto es que lo están removiendo, es más fácil de remover, distinto acá, porque está sacado. Entonces esto puede ser manualmente, ponen a trabajadores aquí a estar paliando, o hay aquí unas cuestiones que empiezan a girar esto y lo están moviendo. Entonces al estar aireando, entonces están combatiendo el calor. También se puede hacer en barril, ¿verdad? Ahí se puede, Brasil es bien hermético. Los hilos también. Para eso sirven los hilos. Para almacenar y son bien herméticos. Y aquí silo industrial. Esta es la planta, más o menos así es la planta que les digo que está en Cajuta. Mucho más grande, obviamente. Bueno, ya estuvo, ni me fijé. Este es el fin de la primera parte. Algunas preguntas sobre esta. En realidad iba a ser más largo, pero como los videos se los voy a poner en Facebook para que los vean. Porque iba a ser más larga la clase. Pero ahí les voy a poner los videos. ¿Algún cuestionamiento sobre lo que estamos hablando? Vean de que hoy ya llegamos al punto, después de haber ya hablando un montón de cosas de la materia, ahora ya estamos hablando bueno, más bien de las ratas, ya hablamos cómo manejarlas y ahora estamos hablando cómo manejar ya productos almacenados, específicamente granos. En la otra próxima clase vamos a hablar también más sobre cómo manejar los granos. Pero sería bueno también que hagan preguntas, porque yo sé que muchos de ustedes son productores y tienen serios problemas a la hora de almacenarlos. Vean, por ejemplo, acá las tarimas. Este tiene tarimas también, pero igual este tiene tarimas. Debo decirles que aquí por Santo Domingo, yo no sé si todavía existirá una planta ahí, de una cooperativa. Entonces, nosotros íbamos antes ahí, antes de la pandemia, y los llevaban en esta materia, pero ellos tenían problemas ahí, tenían los sacos más o menos así como los que ustedes ven, pero ahí se miraban los restos de las heces de la rata, porque la bodega tenía por donde se filtraba, y esto es de que la bodega había sido construida justamente para evitar la entrada de ratas, pero habían ahí pequeñas aberturas por donde se metían,
y a los alrededores no estaba limpio, había mucha maleza, entonces había agua y todo eso. Entonces, ustedes saben que eso también son condiciones que debemos de combatir para las ratas. Fíjense que las ratas en realidad tendría que ser una gran población como para que la rata le comiera todo esto, pero sí le causa daños a los sacos, y al llegar ahí deja la oportunidad para que se desarrollen hongos. Entonces esas son las pérdidas que se pueden tener con las ratas. Ahora, los gorgojos pueden haber invasiones extremadas. Increíble la cantidad de gorgojos que se puede establecer si uno no le pone atención. Si cuando anda barriendo llena sacos de gorgojos, aunque no lo crea, cuando usted pone las pastillas y se muere un montón de gorgojos, cuando empieza a barrer, yo le digo, bien llenas un medio saco solo de gorgojos. Entonces, sí se hacen enormes poblaciones, explotan unas grandes poblaciones. Entonces, debemos de tener mucha precaución. Y muchas veces esos gorgojos ya van ahí en el producto cuando lo vamos a almacenar. Más bien ahí vaya el producto cuando lo vamos a almacenar. Llevan los huevitos y entonces ahí ya va listo para cocinar cuando está en el almacén. ¿Preguntas sobre la clase? Bueno, entonces si no hay pregunta, estoy pendiente con ustedes de darle la nota de eso les quería decir, del video, del mango. Hubieron quienes nos lo enviaron automáticamente 0. Ahí no es vuelta de hoja, automáticamente 0. No enviaron el video, entonces automáticamente 0. Los que lo enviaron, todos tienen 10. Hoy unos más bonitos que otros, unos fueron más creativos que otros. Felicito a los que han sido creativos. Ve ahí mucha creatividad en algunos, bastante creatividad. Y me alegra eso, que son bien creativos. Lo que hace falta es fomentarle eso a ustedes, pero la creatividad la tienen. Pero a todos les vamos a medir con la misma vara, a todos les vamos a poner 10 por haber hecho el video. Y algo aprendieron, ¿verdad? Después de haber hecho ese video. Quiero ver, la otra cuestión es que ya les voy a publicar la fecha cuando vamos a hacer el próximo examen. Sería ya el último examen. Y también, si todavía no les he publicado las fechas de exposición, ¿verdad? Ya las publiqué, ¿no, verdad? No, aún no. Aún no, ¿verdad? Fecha de función. Vaya, entonces ya les voy a publicar las fechas de las exposiciones para que se vayan preparando. Va a ser en este mes. Sí, porque esta materia ya la vamos a terminar. Esta materia es bien corta. Hay unas materias que son bien largas, para esta es bien corta. Entonces ya la vamos a terminar. Entonces váyanse preparando porque probablemente dentro de unas 2 semanas comienzan las exposiciones. Así que vayan ya preparándose para su reporte y para su exposición. ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay, entonces damos por finalizada la actividad de este día y ya saben, el próximo viernes, si no se puede viernes, entonces va a ser jueves que vamos a hacer la práctica de laboratorio. Voy a ver si me dan permiso en las tardes, porque como están con la cuestión ahí que la pandemia en la UNDO trabajan todo el día, pero voy a ver si me dan permiso de trabajar en la tarde, porque yo clases con ustedes tengo, pero en las tardes. Entonces voy a ver si me dan permiso de hacer las actividades en la tarde. Por eso de 1 a 2 y de 2 a 3 para desocuparnos rápido. Yo los aviso. ¿De acuerdo? Bien, entonces finalizamos. Pasen buenas tardes y nos vemos mañana. Ahí estamos, pues. Ahí estamos, pues.